continuar con los ejercicios que quedaron pendientes el día de ayer. ¿Sí? Si no me equivoco, estuvimos en el examen 2015-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos quedamos en el ejercicio número 10, si es que no me equivoco, del 2015-2. Solo hicimos 9 ejercicios. Entonces vamos a continuar al ejercicio número 10. ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo correcto, muchachos? ¿Sí? ¿Cómo estás, Malú? Muy buenos días. Buenos días, Alexandra. Muy buenos días, Alison. Arteaga, Guillermo, buenos días. Buenos días, Briana. Alison confirma. El 10º problema del 2015-2. Pongo que el resto también. ¿No? Buenos días, ¿cómo están, muchachos? Y a los otros 57, también buenos días. Ahí están, 56, 55. Bien, vamos a empezar entonces, muchachos, ¿ya? Vamos con el 10º problema del examen 2015-2. Y es un movimiento en un plano inclinado. Calcule la velocidad que tiene el cuerpo en el punto B. Si la velocidad en el punto A, ahí está el punto A, es de 20. Y la velocidad en el punto B, que esté ahí, pues el punto B. No sé, le pongo una X. Bueno, me dan de dato la altura desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Esa altura, ¿cuánto es? 16 metros. Muy bien. Y solo me piden eso de ahí. No, bueno, si este ángulo de acá es 53, este ángulo obviamente también es 53. ¿Y qué puedo resolver con eso? A ver, no me da nada, ¿verdad? Solo me da esta información en el problema 10, me pide la velocidad en B. Siena se lanza con una velocidad de 20 y esta altura es de 16. Bueno, el problema debió de decir que la superficie es lisa. Debió de decir eso, que la superficie es lisa, ya que si la superficie es lisa, entonces el trabajo de fuerzas no conservativas, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, simplemente sería, pues, ¿no? El peso y la normal del suelo o del plano inclinado, de las cuales el trabajo de fuerzas no conservativas solo sería por parte de la normal. Y ese trabajo, pues, obviamente es de cero, ya que la normal sería perpendicular al movimiento. Eso significa que la energía mecánica que hay al inicio y la energía mecánica que hay al final son iguales. Hay conservación de energía. Aquí está mi nivel de referencia. Y la energía mecánica inicial solo sería cinética, 1/2 de la masa por 20 elevado al cuadrado. Y la energía mecánica al final sería tanto cinética, porque aún sigue teniendo rapidez, pero también tiene altura, o sea, gravitatoria, masa por gravedad y por altura que vale 16. Con esto yo puedo eliminar la masa, que no me interesa. Luego tengo 20 al cuadrado 400 entre 2, 200, igual a x al cuadrado entre 2 más 10 por 16, 160. 160 lo paso a restar, me queda 40. A 40 le multiplico por 2, me queda 80. Y la raíz cuadrada de 80 sería la rapidez x que me están pidiendo. Esto es 16 por 5. Raíz cuadrada, 4 raíz de 5. Y con eso el problema salió. Clave casa.
Entonces, lo que faltaba en este ejercicio era aclarar que la superficie es lisa. Faltó aclarar eso. Recuerden que estamos recopilados, ¿no? Así que los errores son más que obvios. Profe, Sí, dime. una pregunta, ¿cómo sé cuándo aplicar el trabajo de las fuerzas no conservativas o conservativas? Ah, ya. Bueno, este problema se podría resolver de dos maneras. La primera es la que acabo de hacer y la segunda es usar dinámica y cinemática. Si tengo velocidad inicial y me piden velocidad final, yo puedo calcular esta distancia. Lo puede calcular, claro, porque miren, si esto vale 53, se lo pone 16 metros, a 90 se lo pone 20 metros. Entonces yo tengo que la distancia es de 20, la rapidez inicial es de 20, me falta la rapidez final. Entonces yo necesito la aceleración, porque acá hay aceleración, la rapidez está disminuyendo cuando sube, pues, obviamente, pero no es caída libre. Así que yo tengo que hallar una aceleración. Para eso hago mi dinámica. Hago mi diagrama de cuerpo libre, donde dibujo el peso, pero no me da la masa. Le pongo 10M. Y luego dibujo a la normal. Ahí está. Descompongo el peso, ¿no? En una paralela, en una perpendicular. La componente paralela estaría en contra de la velocidad, fuerza que generaría, perdón, estaría en contra de la velocidad y sería la única fuerza que genera aceleración, también en contra de la velocidad. Aplicaría dinámica, calcularía la aceleración y ahora ya tendría velocidad inicial, velocidad final, distancia, aceleración y ya puedo aplicar MRV y calcular la aceleración. Esa es una forma. La segunda es con el diagrama de cuerpo libre y con la información de que es liso, que es lo que faltaba. Yo me doy cuenta que la única fuerza no conservativa es la normal y su trabajo vale cero. Entonces yo puedo resolverlo igualando energía. Cuando tú te enfrentas a un problema y haces un diagrama de cuerpo libre, tú trata de resolverlo con energía igualándolo. O sea, igualo la energía. Si tú quieres resolver un problema por energía, entonces la primera opción que debes de tomar en cuenta es igualarlo. Igualo la energía final inicial, pero hay que tener cuidado. Para poder igualar la energía, que ya sabes que es lo que vas a hacer, para poder igualarlo, tienes que asegurar que el trabajo de fuerza no conservativa es cero. ¿Eso qué significa? Que cuando tú veas un problema y quieras igualar energía, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Esta de aquí. Y eso ya es teoría. Si tú igualas, disculpa la expresión, a lo bruto la energía mecánica, así, a secas, tú igualas porque quisiste igualarla sin verificar esta información, te puedes equivocar. Entonces, cada vez que tú quieras resolver un problema igualando energía mecánica, recuerda que esta condición debe de cumplirse, que el trabajo de fuerzas no conservativas tiene que ser cero. Y con mi diagrama de cuerpo libre me doy cuenta quién es la no conservativa. En este caso solo hay dos fuerzas, peso y normal. La normal es la no conservativa. Es perpendicular al movimiento en todo instante. Por lo tanto, su trabajo vale cero. Ahora sí puedo igualar tranquilamente mi energía mecánica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, Dime, hijo. profe, disculpe. Disculpe, se me fue por un momento el internet. ¿Podría explicar la última parte muy bien? Es que no entendí muy bien. No te escucho un poco más fuerte, papito. ¿Qué cosa quieres que repita? Sí, profe, la última parte, por favor. ¿Cuál última parte? ¿Donde reemplazo los valores? Porque acá Claro, estoy sí, por favor. igualando la energía mecánica que hay el inicio en A con la energía mecánica que hay el inicio en B. ¿Por qué igual la energía mecánica? Porque el trabajo de fuerzas no conservativas vale cero, ya que al hacer mi diagrama de cuerpo libre, la única fuerza no conservativa es la normal. El peso es una fuerza sí conservativa. Entonces, la normal es una fuerza no conservativa y es la única que va a hacer trabajo en este grupo, pero por ser perpendicular al movimiento en todo instante, su trabajo vale cero. Eso significa que la energía mecánica en A y en B son iguales. En A solo hay cinética, en B hay cinética porque me pide rapidez, pero también hay altura. O sea, hay gravitatorio. mg por h, h16. Elimino la m y reemplazo nada más. Eso es todo. ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, Dime, hija.
En las propiedades de energía, ¿solamente hay la de igualación de energía o hay otra? Claro, ¿qué pasa si esto no vale cero? ¿Qué pasa si descubres que hay una fuerza no conservativa que sí hace trabajo? Como por ejemplo el rozamiento, o alguien que lo está empujando. Entonces, cuando tú descubres que acá no es cero, que sí hay alguien no conservativa, ¿no? Hay una fuerza de una persona empujando, o hay el mismo rozamiento, está haciendo el trabajo, entonces tú no puedes igualar. Bueno, si no puedo igualar, ¿qué hago? Restas. Energía mecánica final menos energía mecánica inicial igual a trabajo de fuerzas no conservativas. Y esa fuerza no conservativa lo reemplazas aquí. Si es rozamiento, trabajo de rozamiento. Si es la fuerza de una persona que empuja, fuerza de la persona que empuja. Y aplicas tu fórmula de trabajo, fuerza por distancia. Si es en contra del movimiento, menos fuerza por distancia. Si es a favor del movimiento, más fuerza por distancia. Y esa es la forma para usar. O sea, hay dos cosas con energía. O las igualas o las restas. Si las igualas, obviamente es lo más sencillo. Si las restas, ten cuidado, esa resta, esa diferencia de energía mecánica final con energía mecánica inicial es el trabajo de esa fuerza no conservativa que está en tu diagrama. Y en tu diagrama ya te dirá quién es esa fuerza. ¿Siempre es el rozamiento? No, no siempre. Puede ser, como te digo, una persona que está empujando, el aire que se está oponiendo. Tú tienes que hacer tu diagrama para que mires quiénes son los no conservativos. Gracias, profe. Listo. Bien. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, profe. Sí, es de óptica. Se tiene una lente convergente. Muy bien, una lente convergente. Y en esa lente convergente de distancia focal 15, bueno, si la distancia focal es de una convergente, pues es positiva. Si fuera divergente, negativa. Dice que se coloca un objeto a 10 centímetros. O sea, la distancia del objeto vale 10 centímetros. ¿Tú sabes que la distancia del objeto no tiene signo? Entonces la distancia de la imagen, fío nada más, 1 entre distancia focal es igual a 1 entre distancia de la imagen más 1 entre distancia del objeto. Un quinceavo igual a 1 sobre i más 1 sobre 10. Un quinceavo menos un décimo igual a 1 sobre i. Bueno, homogeneizo le multiplico por 2 y le multiplico por 3 para que sean homogéneos. 2 treintavos, 3 treintavos, 2 treintavos menos 3 treintavos menos un treintavo igual a 1 sobre i. Si le damos la vueltita, mi i me sale menos 30 centímetros. ¿Qué significa que me haya salido negativo? Que se ubica en la zona real. Perdón, en la zona virtual. Eso significa el menos. Si me hubiera salido positivo, se ubica en la zona real. Pero ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? 30 centímetros. La clave sería peso. Ahora, acá hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Cuando yo estoy frente a una lente, que en este caso es convergente, recuerda que las zonas son invertidas. Recuerda bien lo siguiente. En una lente convergente, el objeto, o perdón, mejor dicho, en toda lente convergente o divergente, el objeto se coloca en la zona virtual. En un espejo esférico, cóncavo o convexo, el objeto se coloca en la zona real. Acuérdate de eso. Agarra tu teoría de óptica y mira bien claro lo que yo puse. En la teoría yo puse bien claro. Uno, en los espejos, el objeto se coloca en la zona real. En lentes, el objeto se coloca en la zona virtual. Eso yo puse bien claro. Entonces, esta zona es virtual y esta zona es real para toda lente. Y el objeto se coloca aquí. Aquí se coloca el objeto en la zona virtual para una lente. Si fuera un espejo, ¿dónde colocaría el objeto? En la zona real. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si estoy en una lente y el objeto está en la zona virtual y la imagen también me salió en la zona virtual por el signo del fío, que me operó y me salió menos 30 el I.
Eso significa que tanto el objeto como la imagen están al mismo lado, están en el mismo sitio, están en la misma zona. Así que mi respuesta, ¿cuál debería de ser? Beso. Creo que se hayan dado cuenta. Profe, Dígame. ¿lo repite? ¿Cómo? ¿Puede repetir por qué está al lado del objeto? Ya, acá hay dos cosas que hay que saber. Uno, la parte teórica de espejos y lentes. Espejos y lentes son superficies que forman imágenes. Para eso el objeto debe estar en un lugar correcto. Si es en un espejo, el lugar correcto para formar la imagen es en la zona real. Si estoy en una lente, el lugar correcto para formar la imagen es la zona virtual. Eso significa que el objeto se coloca en la zona real para un espejo, sea cóncavo o convexo, y el objeto se coloca en la zona virtual para una lente, sea convergente o sea divergente. Entonces acá tengo una lente convergente. El objeto está en la zona virtual, ahí está el objeto. Ahora yo tengo la distancia focal que es 15, convergente positivo, el objeto se coloca a 10, bacán, me pide calcular la distancia de la imagen. Entonces yo aplico FIO, me pide la letra I, I es distancia de la imagen. Reemplazo mis datos y descubro que mi I me sale menos 30. ¿Qué significa el menos en el I? Viene la otra parte teórica. Si en el FIO el I te sale negativo, significa que la imagen se proyecta en la zona virtual. Si en el FIO el I te hubiera salido positivo, significa que la imagen se proyecta en la zona real. Mi I, ¿cómo me salió? Negativo. Entonces la imagen está en la zona virtual. El objeto, ¿dónde se debe de encontrar? Por teoría y obligación, también en la zona virtual, porque estoy frente a una lente. Entonces, tanto la imagen como el objeto están al mismo lado, están en la misma zona, están en el mismo sitio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Todo eso está en la teoría que yo he mandado, ¿no? Bueno, he mandado, he tomado fotos, sea en foto o en PowerPoint, pero está en PDF. Por eso pidan la teoría. Ustedes que son nuevos o que no han tenido la oportunidad de escuchar la teoría conmigo, pidan el PDF. De ahí debe estar. Estás a un clic de distancia. No creo que sea tan difícil de que te envíen un archivo que está en PDF. No sé. Bien, a ver, preguntas. A ver, al chat. Guillermo, recién veo tu chat, perdón, hijo. Si no hago caso al chat, desactiven su audio y diga, profe, le estoy preguntando. Digan eso, por favor. Profe, si es con una persona que está empujando, la distancia sería todo el espacio que recorre, ¿no? Bueno, supongo que tu pregunta es respecto al problema 10, ¿no, Guillermo? Si es una persona que está empujando. Bueno, si es una persona que está empujando, hay dos casos. Que la persona lo empuje muy débil, tal que igual la rapidez disminuye, ¿sí? O sea, acá la componente del peso lo está jalando hacia abajo, por así decirlo, ¿no? Una parte del peso, si tú descompones, la componente del peso lo jala hacia abajo. Eso es lo que hace que la velocidad disminuya. Si es rugoso, peor, porque el rozamiento se opone al movimiento y va hacia abajo. O sea, serían dos fuerzas que van hacia abajo. O sea, con mucha más razón disminuye. Si tu fuerza es lo suficientemente grande en comparación a esas dos, entonces ese 20 aumenta. Y esto es acelerar, y esto es acelerar. Pero si F es muy pequeño, la fuerza con la que uno empuja es muy pequeña con comparación al componente del peso y al rozamiento, si es que lo hubiera, entonces esto sigue disminuyendo su velocidad. Sí. Entonces, habrían dos casos si es que alguien le estuviera empujando. La distancia recorrida sería la misma, sería 20, no cambiaría. No sé a qué te refieres con eso. Seguiría siendo 20. Cuando alguien empuja, la pregunta sería, ¿lo empuja para acelerarlo o lo empuja y igual se desacelera? Eso no. Bien, chicos, ¿alguna otra duda para borrar y seguir? El rozamiento es opuesto a la velocidad. Y por lo general la velocidad es pues por donde un móvil quiere desplazarse.
Claro, pues tú solamente tienes que decirte hacia dónde se quiere mover el cuerpo o hacia dónde se está moviendo el cuerpo. Una vez que aclares eso, el rozamiento se pone automático. Si el cuerpo se quiere ir hacia la derecha, el rozamiento se pone a la izquierda. Si el cuerpo quiere caer hacia abajo, el rozamiento se pone hacia arriba. El rozamiento siempre se pone hacia donde se mueve o se quiere mover el cuerpo. Bien, sigamos. ¿Seguimos? ¿Que digan o no? Sí, profe. Continuemos. Bien. Seguimos entonces. Muy bien, vamos con el problema 12. Dice, a 20 grados Celsius una sustancia líquida, ¿ya? Tengo un líquido que no necesariamente es agua, tengo un líquido a 20 grados Celsius, ¿sí? Cuyo coeficiente de dilatación volumétrico, ya beta es coeficiente de dilatación volumétrico, es 4 por 10 a la menos 2 grados Celsius a la menos 1. Y tiene una densidad de 10, y ahí su densidad es de 10 gramos por centímetro cúbico. Ya, calcule la densidad a la temperatura, debe decir tamaño finito, de 120. O sea, cuando esta temperatura se vuelva 120 grados Celsius, habrá una densidad final X que no conozco. Eso es lo que me está pidiendo, ¿verdad? O sea que la variación de temperatura sería de 100 grados Celsius. Bien, bien, bien. Bueno, muchachos. Obviamente este es un problema de dilatación. ¿Se acuerdan, verdad? Enfóquense en dilatación. Todo su quito, su chakra, su cosmo, lo que sea, o del anime que mire. ¿Sí? Toda tu energía espiritual, si estás viendo Yu Yu Hakusho. No sé, pues, lo que estés mirando. Pero concéntrate. Es un tema de dilatación. Y en dilatación existían tres: lineal, superficial y volumétrico. ¿Cuál crees que debo de aplicar? La 3. El volumétrico, ¿verdad? Muy bien. Vamos. Variación o dilatación volumétrico es igual a volumen inicial por beta por variación de temperatura. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Ahora, debemos de recordar si tenemos los datos necesarios. ¿Tengo el volumen inicial? No, no tengo. Al contrario, lo que tengo es densidad inicial. Esa vaina. O sea, tengo que hacer que acá aparezca densidad. ¿Tengo beta? Sí. ¿Tengo variación de temperatura? Sí. Entonces, acá tengo un problema. Tengo beta y variación de temperatura. No tengo volumen inicial, al contrario, tengo densidad inicial y me piden densidad final. Pero acá no veo algo que tenga la palabra final. Variación de volumen es igual a volumen inicial por beta por variación de temperatura. Necesito que aparezca algo con la palabra final. Además, yo espero que al leer tanto la palabra volumen y densidad, se te haya venido a la cabeza esta fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. Yo espero que se te haya venido a la mente eso. Para que el volumen, ¿a qué es igual? ¿Quién me dice? Masa sobre densidad. Entonces, en vez de poner volumen inicial, ¿yo qué voy a poner? Masa inicial entre densidad inicial. Pero necesito que aparezca final. Profe, pero ese incremento de volumen viene de una diferencia. Viene de volumen final menos volumen inicial, pues. Este incremento volumétrico es volumen final menos volumen inicial.
Claro. Eso es igual a volumen inicial por beta por variación de temperatura y lo paso a sumar al otro lado. Y factorizo. Espero que no vuelves al poner esto. O si volaste, tómate un segundo. ¿Todo bien? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Bacán. Voy a reemplazar, en vez de poner volumen final, voy a poner masa final entre densidad final. Y en vez de poner volumen inicial, voy a poner masa inicial entre densidad inicial. Los que se han dado cuenta, el problema ya se resolvió. Vamos, volumen final sería masa final sobre densidad final igual a volumen inicial, masa inicial entre densidad inicial por 1 más beta por variación de temperatura. Ahora, pregunta, ¿es verdad que cuando a un líquido o una sustancia lo calientas, la sustancia pues comienza a irse, ¿no? La sustancia comienza a expandirse, comienza a crecer. El volumen, el tamaño crece. La pregunta sería, ¿la cantidad de masa también crecería? Sí, profe. Si yo tengo 2 gramos de un gas y lo caliento, ¿se va a volver 6 gramos del gas? No. La misma, profe. Claro, muy bien. La masa no puede cambiar, la masa es la misma. Lo que cambia es el tamaño. Si tú tienes ahí, digamos, plastilina súper apretada y, digamos, plastilina en una bolita chiquita y luego lo estiras, que estoy incrementando la cantidad de plastilina, ¿no? ¿Verdad? Lo que estoy cambiando es su tamaño, su forma, su volumen. Pero la cantidad de plastilina sigue siendo la misma. Eso significa que las masas, al inicio y al final, es la misma. Por calentar algo, no voy a hacer que aparezca más. Si no sería grandioso, pues, tener solo 20 gramitos de arroz, lo caliento y aparece 1 kilo de arroz. Sería maravilloso. Pero eso, tristemente, no ocurre. Bien. Muy bien. Seguimos. La densidad inicial lo paso a multiplicar, que sería 10. La densidad final lo paso a multiplicar, que sería X. Esto es igual a 1 más beta, que vale 4 por 10 a la menos 2, por variación de temperatura, que sería 100, o sea, 10 al cuadrado. Y se eliminó. Y me quedaría que 10 es igual a X por 4 más 1, 5. Quinta y quinta, 2 gramos por centímetro cúbico, sería la nueva densidad a 120 grados Celsius. Y la respuesta sería Agraria Corazón. Bonito problema. A ver, opiniones, preguntas, dudas, quejas. Algo que no se entendió. ¿Ninguna? ¿Seguimos entonces, muchachos? Sí, profe. Qué bueno. Profe, ¿por qué están los conceptos de masa final por masa inicial y si la masa no varía? ¿Cómo, hijo? Disculpa, no te escuché bien. ¿Por qué están los conceptos de masa final y masa inicial si la masa no varían? Porque O sea, no cambian. porque estoy trabajando con volumen inicial y volumen final y estoy reemplazando en esto, pues. Densidad es igual a masa entre volumen para relacionar el volumen y la densidad que me dan. Entonces, como yo necesito reemplazar volumen, lo intercambio con él. El volumen pasa aquí y la densidad pasa acá. Entonces, si yo tengo un volumen inicial, yo tendría una masa inicial y una densidad inicial.
Y si tengo un volumen final, también tendría una masa final y una densidad final. Solo que al reemplazar me doy cuenta que la masa no es algo que pueda cambiar. Por lo tanto, el final y el inicial son iguales y se eliminan. Claro, sí, profe. Llegas a la conclusión de que la masa inicial y final son iguales. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? No, profe, continuemos. Esa es la actitud, caramba. Pero se está entendiendo, ¿no? Puede ser que no estés entendiendo. Pregunta nomás. Muy bien, vamos con el problema número 13. A ver qué dice. Tenemos por acá una interfase. Por acá tenemos una normal. Y acá tenemos un rayo incidente y un rayo refractado, pero que se refracta por la interfase. Esto es aire, así que el índice vale 1. Y esto de acá, pues, es una sustancia que no conozco, cuyo índice tampoco conozco, y creo que es lo que me está pidiendo. El ángulo de incidencia es de 30 grados Celsius. 30 grados hexagesimales, perdón. Y me pide calcular el índice. Bueno, aplicamos ley de Snell, pues, ¿verdad? Índice 1 por el seno del ángulo incidente, que vale 30 grados, igual a índice 2 multiplicado por el seno del ángulo refractado, que sería 90 grados. El índice de la primera sustancia es X. El seno de 30 es 1/2. El índice de la segunda sustancia es 1. El seno de 90 también es 1. Y 1 por 1, 1. Y 2 por 1, 2. ¿Cuánto vale X? 2. ¿No? La respuesta sería C. Cachimbo. Coco. Vamos con el último problema de este examen de admisión. Dice, la fuerza logra detener al bloque después de 4 segundos. Muy bien. Entonces, acá hay un bloque, ¿no?, que está avanzando con una velocidad inicial de 20. Y hay una fuerza, y hay alguien que, no sé, pues se está oponiendo, está aplicando una fuerza. Y dice que lo logra detener después de 4 segundos. O sea que esta vaina se mueve solamente durante 4 segundos. Y aquí ya se detuvo. O sea que aquí la velocidad se hizo de 0. Hallar el valor de dicha fuerza. Bien. Se supone que acá hay aceleración, ¿verdad? Pero aceleración en contra de la velocidad. Por eso se está deteniendo. Aparte de que si yo hago un diagrama de cuerpo libre, acá estaría dibujando el peso, aquí estaría dibujando la normal. La masa es de 5 kilogramos, el peso es de 50. ¿Sí? Y acá habría un rozamiento que se opone. Aparte de F, hay un rozamiento que se opone. Ya. Aquí está la fuerza normal. Bien. Me están pidiendo calcular el valor de la fuerza. Eso lo puedo hacer por dinámica, ya que fuerza resultante es igual a masa por aceleración. La masa lo tengo, la fuerza resultante sería F más rozamiento, porque los dos están a favor de la aceleración. Ese rozamiento lo puedo calcular. Recuerda que la fuerza de rozamiento se calcula como mu por la normal.
El mu te lo dan de dato que vale 0,2. Y la normal, pues, es del mismo valor que el peso, que vale 50. Por lo tanto, el rozamiento vale 10. Eso significa que la fuerza resultante sería F más 10, porque los dos están a favor de la aceleración. Eso es igual a la masa, que vale 5, por la aceleración que no conozco. ¿Pero puedo calcular la aceleración? Sí. Lo puedo hacer aplicando MRV. ¿En serio? Claro. Puedo aplicar rapidez final igual a rapidez inicial más menos aceleración por tiempo. La rapidez final vale 0. La rapidez inicial es de 20. Como está disminuyendo la rapidez, es desacelerado, le pongo menos. La aceleración no conozco y el tiempo es de 4 segundos. Entonces, acá tendría, mira, 4A lo paso a sumar, cuarta y cuarta, A vale 5. Y si A vale 5, reemplazo. La aceleración vale 5. 5 por 5, 25. Y 25 menos 10, 15. Entonces, la fuerza F es de 15 newton. Y la clave sería Scooby-Doo-Papá. O enano, ¿no? Tanta vaina. No me gusta esa canción. Bien, y con eso terminamos el examen 2015-2. ¿Alguna duda? ¿Algo que aclarar? Díganlo ahora o callen para siempre. Profe, antes le pregunté si el rozamiento cinético siempre iba a estar en contra del movimiento. Todo rozamiento, mi amor, siempre está en contra del movimiento. Es que yo Sea pensé que cinético o sea solamente con los estático. pies, creo. Sí. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre el cinético y el estático? Es que en el cinético el cuerpo se mueve, como acá. Y en el estático el cuerpo no se mueve, intenta moverse. Producto de que alguien lo está empujando y no puede. Pero cualquier rozamiento se opone al movimiento. Sea cinético o sea estático. Ya, profe. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, es negativo porque está desacelerando, ¿no? Claro. Recuerda que esta fórmula más cuando aumenta la rapidez, menos cuando disminuye la rapidez. Si aumenta la rapidez se le llama movimiento acelerado. Y cuando disminuye la rapidez se le llama movimiento desacelerado. Vale, gracias. Ya. Te Profe, preocupes. pero en la fórmula de fuerza resultante es igual a masa por aceleración, ¿no se pone que la aceleración es menos 5? No, porque esta es una fórmula escalar, no es vectorial. Porque si yo le pongo menos 5 porque va a la izquierda, entonces las fuerzas también les pondría menos F y menos 10 porque van a la izquierda. Yo no estoy utilizando vectores, simplemente cantidades. ¿Cuánto vale la fuerza resultante? Bueno, vale F más rozamiento. Sus cantidades nada más. Ya, profe, muchas gracias. Claro, yo lo hubiera puesto así, ahí sí mete de signo, pues ahí sí tienes toda la razón. Y el signo para un vector no es que disminuye, es solo dirección. Menos significa izquierda, si estamos horizontalmente. Pero no hay que confundirse, pues. Fórmula nomás, fórmula nomás. Bien, ¿pasamos al 2016-1? Sí, a menos que alguien más tenga alguna otra duda. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Esa es la actitud. ¿Están entendiendo, no? No están floreando, ¿no? Siempre, profe. Bien, vamos a empezar entonces con el primer ejercicio. Vamos con el primer ejercicio del 2016-1 y son vectores.
Bien, tenemos el siguiente arreglo. Muy bien, no son vectores, son vértices. A, B, C, D, creo que debieron poner E, se han equivocado, y F. Bien, y el único dato es que el segmento AD, esta línea de acá, este segmentito, vale 2 metros. Ese es el único dato. Bien, me piden calcular el módulo de la resultante. Por obvias razones, yo no voy a aplicar paralelogramo, ¿verdad? Paralelogramo solamente se aplica si tengo solo dos vectores, los módulos de ambos y el ángulo formado por ellos dos. Esa vaina no tengo acá. Así que acá tengo que usar el método del polígono, donde veo vectores consecutivos. Por ejemplo, este de acá y este de acá son consecutivos. Los puedo sumar. Y sumar en vectores significa eliminar. Pero debo de colocar su resultante, su equivalente. ¿Y cómo dibujo ese vector que va a resultar de estos tres? Que va a reemplazar estos tres. Pues dibújalo empezando de la primera cola a la última cabecita, ¿no? Mira, de acá empieza, ahí terminó. Dibujo un vector de la primera cola a la última cabecita. Ahí está. Justo, mira, coincide con el segmento AD. Por lo tanto, es un módulo de 2. Lo mismo voy a hacer con los de abajo. Mira, toma, tú y solamente tú también son consecutivos. Los puedo eliminar, los puedo sumar, pero debo de dibujar su resultante. ¿Qué vector reemplaza estos tres consecutivos? De la primera cola a la última cabecita. Ahí está, mira qué hermoso. Otro vector que tiene la misma dirección que el anterior. Y obviamente también vale 2. Si tengo dos vectores con la misma dirección, ¿qué se hace para calcular el módulo de la resultante? Ah, dos vectores en la misma dirección se suman. 2 más 2, ¿cuánto es? No te hagas la difícil. 4. ¿Cuánto es la respuesta? Y la clave sería enanito. Vamos con el segundo ejercicio. Uy, otro de vectores. Otra vez, puro vectores, ¿no? Creo que no va a ser ninguna sorpresa si en este examen de admisión también viene vectores. 12. 13. 10. Y 13. Mira, este ángulo vale 15 grados y este ángulo, justo opuestos por el vértice, también vale 15. Lo que significa que este vector de 13 con este vector de 13 son opuestos y al restarlos se eliminan. Acá hay un ángulo de 37 grados y este 10 lo vamos a descomponer en una componente vertical y en una componente horizontal. Esto vale 6, esto vale 8, esto ya no existe. Recuerda que si dos vectores son de direcciones contrarias se restan, 12 menos 6, 6, pero gana obviamente el vector de arriba. Este 8 pues da más solo que tu x, así que hacia la derecha. Forman 90 grados. Y si tengo dos vectores que forman 90, su resultante se calcula simplemente con Pitágoras. Raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y eso me daría 10. Y esa sería la respuesta. Clave, dedo. ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda?
¿Ninguna? ¿Todo bien? Seguimos entonces, chicos. Sí, profe, siga. Espérate, hice clic en mi Spotify, va a sonar ahorita. Ahí está, ahora sí. No, mis playlists son mías, búscate las tuyas. Bien, ahora sí. No, es que una vez se abrió una ventana de uno de los aplicativos que tengo en mi laptop y sin querer cerré el Zoom. Y me botó, me demoré para entrar. No quiero que me pase lo mismo. Ya, ahora sí, ya. ¡Ya estamos! Bien, continuemos. Vamos con el tercer ejercicio. A ver qué dice. Bien, tenemos un bloque unido a un resorte. ¿Ya? Y obviamente acá hay una fuerza elástica, ¿no? Obviamente. Hallar la constante X, bueno, me piden la constante de deformación del resorte. Hallar la constante. Si el bloque de 10 newton de peso está a punto de moverse, o sea, está en algo llamado momento inminente. El bloque de 10 newton de peso, acá hay una normal, global. Mira, me obliga a dibujar todo el diagrama, la fuerza elástica y obviamente el rozamiento que se opone. Que hay rozamiento, por supuesto, ahí hay coeficiente que vale 0,5 y el rozamiento sería estático, mu estático por la normal. Ese mu vale 0,5, ¿sí? La normal vale 10, así que ese rozamiento sería 5 newtons. Ahora, por obvias razones, dice que está a punto de moverse, pero aún no se mueve. ¿Eso qué significa? Que existe equilibrio. Así que voy a aplicar sumatoria de fuerzas hacia la derecha igual a sumatoria de fuerzas hacia la izquierda. Hay equilibrio, no se mueve, esto sigue en reposo. Hacia la derecha apunta la fuerza elástica y hacia la izquierda apunta el rozamiento, que vale 5. Eso se calcula como K por X. La K es lo que quiero. ¿Y el X cuánto es? 20 centímetros, pero ten cuidado. Yo quiero a la constante en unidades de Newton por metro. Lo que significa que la deformación debe de estar en metros, porque estos 5 ya está en newtons. ¿Y 20 centímetros cuánto es en metro? ¿Quién me dice? 20 centímetros es 1/5 de metro, ¿sí o no? Eso significa que la constante sería 5 por 5, 25. Newton sobre metros. Y la respuesta sería C. La de casita. ¿Preguntas? A ver, dime qué pasó, hijita. ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Qué parte, hija? Todo. ¿Todo? Nosotros empezamos con un diagrama de cuerpo libre. Peso que vale 10, la normal, que obviamente también vale 10, la fuerza elástica que lo está jalando a la derecha y el rozamiento que obviamente se opone a la izquierda. Ese rozamiento estático es muy estático con la normal porque está a punto de moverse. Está en algo llamado momento inminente. El mu estático está de datos, 0,5. La normal tiene el mismo módulo que el peso, vale 10. Acá te sale 5 newtons. El problema dice que el bloque está a punto de moverse, pero no se mueve. Sigue en reposo. Por lo tanto, hay equilibrio. Por igualar fuerzas, derecha igual a izquierda. La fuerza elástica tiene que ser igual a 5.
Ahora, como la constante me piden en newton por metros, significa que el rozamiento debe de estar en newton, ya lo está, y x, que es la deformación, debe de estar en metros. Y 20 centímetros es un quinto de metro. Así que 5 por 5, 25, y el metro pasa a dividir, y le dio 25 newton entre metros. Y eso es casa. Bien, profe, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna observación? Déjame llamar. Profe, ¿por qué los igualó? Por el equilibrio, mija. Ah, está en equilibrio. Ya. Claro, porque aún no se mueve. Está a punto de moverse, pero no se mueve. ¿Continuamos? Hago el problema 4. Sí, profe. Muy bien, en el cuarto problema tenemos una fuerza de 20, un angulito por acá de 60, una masa de 5 kilogramazos. Y nada más. Ah, dice que es liso y me pide aceleración. Problema bastante obvio. Si determinamos el diagrama de cuerpo libre, lo único que vamos a hacer es igualándolo con el peso. Pero recuerda que la normal solo tiene sentido si me piden o si hay rozamiento. Si no hay rozamiento, la normal y el peso en un movimiento horizontal se equilibra. Ese 20 obviamente es componer en una horizontal y en una vertical. Él va a ser 10 raíz de 3 y él va a ser 10 y él ya no existe. Mira, descubro que la normal más 10 raíz de 3 se iguala con 50. Pero no interesa. Acá 10 es la única fuerza paralela al movimiento. Así que le da aceleración. ¿Quién da aceleración? El 10, porque tiene la misma dirección. Aplicamos dinámica de nivel inicial, fuerza resultante, masa por aceleración. La fuerza resultante vale 10 porque es la única que está a favor. La masa vale 5 y mi A, uy, no, pues. Así va a venir, maestro. Así viene, como la 4, como la 3. Clave, cucarachita. Bien, ¿todo bien hasta aquí, muchachos? Todo bien, profe. Continuamos entonces. Vamos a continuar entonces. Vamos con el quinto problema. Ya, debo de suponer que esos 10, 10, 10, 20 y 30 son masas.
Bien. Entonces, como bien lo dije, ¿no? No nos aclara, deben ser masas. Eso significa que este bloque tiene un peso de 300 newtons. Este de acá tiene un peso de 200 newtons. Es liso la superficie, ¿sí? Por lo tanto ya sabes que la normal con los pesos pues no va a interesar mucho. Acá hay una tensión, acá hay otra tensión, vamos a ponerle una T1, vamos a ponerle una T2. Y yo voy a agarrar a estos tres bloques como uno solo. ¿En serio? Sí. Lo voy a agarrar como si fuera un solo bloque. Me interesa lo demás. Si eso es cierto, acá tendría un solo peso, que sería ¿de cuánto? De 300. Y una sola normal, que también sería 300, porque ya no hay más fuerzas. Acá habría la misma tensión, porque es la misma cuerda. Y acá también estaría la misma tensión T2, porque es la misma cuerda. Bien, es bastante obvio, mis amigos, que este sistema se mueve. Porque este 300 obviamente es más pesado que el 200. Así que él cae y él sube. ¿Y él hacia dónde se mueve? Hacia la derecha. Ahí está. Bien, muchachos, a mí me están pidiendo determinar la aceleración, así que voy a analizar el sistema. Fuerza resultante del sistema es igual a la masa del sistema multiplicado por la aceleración. Ahora, escucha y acuérdate de la parte teórica. Cuando nosotros analizamos al sistema, toda fuerza que une a dos cuerpos no interesa. La tensión T1 está uniendo a todo este bloquezazo con este bloque, así que T1 no interesa. La tensión T2 está uniendo a este bloque de peso 200 con todo este bloquezazo, así que la tensión T2 tampoco interesa. Empecemos. Recuerda que la fuerza resultante es la suma de fuerzas a favor de la aceleración y menos las fuerzas en contra de la aceleración. 300 está a favor de su aceleración, por lo tanto se suma. Profe, pero T1 está en contra, se resta, le pongo menos T1. Pero te acabo de decir que para analizar al sistema, las fuerzas que unen cuerpos no interesan. Ay, perdón, profe. ¿Qué pasa? T1 está uniendo estos dos bloques, así que T1 no interesa. Profe, 200 está en contra de su aceleración, se resta, menos 200. Profe, pero T2 está a favor, se suma y le pongo más T2. Oye, estoy repitiendo y estoy diciendo que las fuerzas que unen cuerpos no interesa cuando analizas al sistema. Ah, ya, verdad, no. Perdón, ¿qué se amarga? Yo me estoy amargando. Parece, ¿no? Bueno, entonces T2 está uniendo a los cuerpos, así que no interesa tampoco. Ah, ya, mira, qué sencillo se vuelve, ¿ah? La masa del sistema, ya, acá sí interesa toda la masa salvaje, ¿ah? Ya, y la masa sería 20, 30, 80. ¿Sí? Multiplicado por la aceleración que no conozco. ¿Bien? Elimino un 0. Y te queda 30 menos 20, 10. 10 entre 8, ¿cuánto sale? 5 cuartos. 1.25 metros por segundo al cuadrado sería la aceleración. Y la clave sería A. Ajá. Profe, tengo una duda, profe. Claro, pregunta, papito. Profe, la masa de los tres bloques, ¿no estaría a favor también? ¿No se sumaría? ¿Cómo?
Digo que la masa de los 3 bloques, que es Peso de los 3 bloques. el peso, eso no estaría a favor también del sistema. Pero si el peso apunta hacia abajo y su aceleración va a la derecha, ¿dónde está a favor? Su aceleración de esto es a la derecha. Y el peso es hacia abajo, no está a favor. Ah, o sea, es neutro. Claro, es perpendicular. Y cuando es perpendicular, la ignoras. Claro, profe. Claro, como tú ignoras y te bloqueo, así también la bloqueas. Ah, profe, gracias. Profe, en ¿Entiendes? este tipo de ejercicios nos dan la gravedad solo para despistarnos, ¿no? La ignoramos. Sí, la gravedad, si te dan o no te dan, se trabaja con 10. Ya, pero nunca interactúa en este tipo de ejercicios. Bueno, solo para calcular el peso, pues, ¿no? Masa por gravedad. Ahora, si tú te refieres a que la aceleración de la gravedad no interviene en el cálculo de la aceleración, no interviene. No vayas a pensar de que él cae con caída libre, ¿no? Y él acelera hacia abajo con 10. Recuerda el término, la palabra caída libre significa de que el cuerpo está libre de toda fuerza a excepción del peso. Y acá tenemos tensión, así que no está en caída libre. Ya, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? O pasamos a las 6. Pase, profe. Pasamos. A ver qué dice. Hallar la temperatura de equilibrio si se junta 180 gramos de agua. Ya tengo agua. 180 gramos a 20 grados Celsius con 20 gramos de hielo. ¿O qué hora es? 11:17. Perdón. Un ratito. Ya, ahora sí. Ya volví, lo siento. Ya. Entonces, hallar la temperatura de equilibrio si se junta 180 gramos de agua a 20 con 20 gramos de hielo a 0. Y me pide la temperatura de equilibrio, que obviamente le voy a poner una X. Bien. Se supone que este 20 tiene que ser más pequeño que este X, perdón, tiene que ser más pequeño que 20 y más grande que 0. Y todas mis claves, pues la única que está entre 20 y 0 es 10. Así que, beso, pero. ¿Entendiste o no? Por lógica, ¿no? Ya. Profe, ¿eso vale en el examen de admisión? Eso vale. Pero sé que no lo vas a hacer. No, el miedo te va a inundar. Va a decir, no, mejor lo hacemos. Ya, vamos a hacerlo. Vamos a suponer que las otras claves son 12, 15, 14, 13. Vamos a suponer. Nada. Pero se han entendido por qué marco beso de arranque, ¿no? La respuesta es beso, ¿no? No lo dudes. No lo hagas. Pero entienden por qué es beso, ¿no? Profe, Porque creo que dicen Porque que está no en equilibrio. algunas personas. Profesor, dicen algunas personas en el chat que no. Creo que No, uno. no entienden ya. Se supone que la temperatura de equilibrio tiene que estar entre la mayor y la menor temperatura de lo que mezclas. Yo estoy mezclando agua a 20 grados Celsius con hielo a 0. Significa que mi X tiene que estar entre 20 y 0. Tiene que ser más pequeño que 20 y más grande que 0. Y el único valor entre las claves que está entre 20 y 0 es 10. La clave es 10. Es imposible que si yo mezclo agua a 20 con hielo a 0, me resulte 40 grados Celsius, pues. Es ilógico. ¿Te das cuenta? No, la física tiene esa parte lógica, ese sentido común humano, que lo hace un poco más sencillo, aunque ustedes lo crean que es difícil. No es como la química, ¿no? Que tienes que suponer que sí, pero hay casos de excepción. Acá en la física no hay excepciones.
O es negro o es blanco. Así de sencillo. Entonces, la respuesta, pues, es eso. Pero vamos a resolverlo. ¿Ya? Vamos a resolverlo. Vamos a suponer que las otras claves, pues, está el 18, está el 5, está 15, está 12. Vamos a calcular. ¿Ya? Bien. Entonces, el agüita está perdiendo calor, porque va a disminuir la temperatura, y el hielo está ganando calor. El agua solo va a disminuir la temperatura, por lo tanto el calor perdido simplemente será sensible, o sea, se mata. En cambio, el hielo tiene que ganar 2 calores salvajes. 2, ¿sí? Primero está en hielo, no puede aumentar su temperatura. El hielo tiene un máximo de 0. No puede existir hielo a 1 grado, hielo a 5, hielo a 10, hielo a 20. No, imposible. El hielo solo va a subir hasta 0. Si tú quieres elevarle la temperatura, primero tienes que transformarlo de hielo, pasarlo a agua. Entonces, antes de elevarle la temperatura al hielo que se encuentre 0, primero vamos a pasarlo a agua. Vamos a darle quémala. Calor de transformación. Una vez que ya lo transformé a agua, ahora sí puedo elevarle la temperatura y le podemos dar ¡se mata! O sea, calor sensible. Vamos a reemplazar los datos. Calor específico del agua, 1. Masa, 180. Variación de temperatura. Recuerda que cuando aplico calor ganado igual a calor perdido, se tiene que restar mayor menos menor, 20 menos X. La masa del hielo, 20. Calor latente de hielo a agua o de agua a hielo es de 80. Más calor específico, ya lo pasaste a agua. Ya no estás en hielo, ya lo transformaste a agua. Calor específico 1. Masa 20. Y variación de temperatura de 0 a X, obviamente está variando X. O X menos 0, como quieras. Bien, acá yo elimino 20, 20, 20. Me queda 9. 9 por 20, 180. Menos 9X igual a 80 más X. Esto lo paso a sumar, esto lo paso a restar, 180 menos 80, 100. El 9X pasa a sumar, sería 10X. Toma que te doy. Ahí está, mira. Te dije, ¿ves? Dale 10 grados Celsius. Y la respuesta era besito. ¿Ah? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? Pasamos a la pregunta 7 entonces, muchachos. ¿Nadie tiene alguna duda? Bien. Pasemos al problema 7. A ver, ¿qué dice? Bien, tengo 2 cargas y 2 puntos. Acá hay una carga más Q positiva. Acá hay otra carga. También más Q. O sea, son 2 cargas iguales. Acá hay un punto P. Y acá hay un punto C. Que son los que me interesan, ¿no? Los puntos A y B no interesan. Y acá hay una distancia D, distancia D, distancia D. Ya. O sea, estas distancias son iguales. Tanta vaina.
Me piden indicar verdadero o falso. Primero me piden la intensidad del campo en el punto P es nulo. ¿Bien? Primero recordemos que la intensidad de un campo eléctrico se calcula con esta formulita de aquí. Constante multiplicado por el valor absoluto de la carga dividido entre la distancia al cuadrado. A ella le voy a poner, bueno, vamos a ponerle carga A y vamos a ponerle carga B tal y como está en el dibujo. Entonces, el campo generado por la carga A y el campo generado por la carga B en el punto P tienen la misma distancia, tienen la misma cantidad de carga. Oye, los campos van a ser del mismo módulo. Ahora vamos a ver si esos campos tienen direcciones contrarias para que se pueda restar. Entonces, en el punto P, yo voy a dibujar el campo de la carga A. Como la carga es positiva, en el punto P tengo que dibujar un campo saliente. Un campo cuya línea esté apuntando hacia afuera, no hacia adentro. Eso significa que el campo de la carga A tiene que ir a la derecha. La carga B, en cambio, también es positiva y genera un campo también saliente. Tengo que dibujar una flecha que esté saliendo de la carga B, saliendo, no entrando, saliendo. Así que la carga B genera un campo hacia la izquierda. Oye, esos dos campos tienen direcciones contrarias y son del mismo módulo. Por lo tanto, el campo en ese punto, ¿cuánto va a tener que ser? 0, pues, verdadero. El campo en el punto P es nulo, porque los dos vectores tienen direcciones contrarias y son del mismo módulo. Vamos con el segundo enunciado. El campo en C es diferente de 0. Bien, vamos a dibujar al puntito C. Y vamos, el campo de A, mira, el campo de A en C apunta a la derecha. ¿Por qué? Porque la carga es positiva y la flecha tiene que salir. Entonces acá tengo el campo de A. En cambio B, que también es positivo, su campo en C, la carga B, su campo en el punto C, como es positivo, también tiene que salir. La flecha tiene que irse, no tiene que entrar, tiene que irse, tiene que alejarse. Entonces el campo de B también apunta a la derecha. Mira, tengo dos campos que tienen la misma dirección, no los voy a restar, los voy a sumar. Entonces el campo en el punto C obviamente es diferente de 0, pues. Sí existe un valor, no vale 0, es diferente de 0 porque esto se suma, no se resta. Así que sería verdadero. ¿El campo en C y en P son iguales? No, porque en P vale 0 y en C no vale 0. Así que sería falso. La relación correcta sería verdadero, verdadero, falso. Y esta clave sería D. Clave D. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? C tiene que ser diferente de 0. ¿Cómo? Porque el campo C tiene que ser diferente de 0. Perdón, hijita, no te escucho un poco más fuerte, baby. Que porque el campo C tiene que ser diferente de 0. Porque los estoy sumando, pues, hijita, mira, al tener la misma dirección yo los sumo, no los resto. Y si yo sumo dos cosas me va a dar 0. Ah, verdad, verdad. Sí, Claro. perfecto. En cambio acá sí los resto. Y como los restos sí me da 0. Profe, ¿cómo está tan seguro de que la resta le va a dar 0? Porque son del mismo módulo, pues. Los campos son del mismo valor, ya que tienen la misma carga y están separados en las mismas distancias. Profe, ¿y si tuvieran diferentes distancias? Profe, pero no se sabe la dirección del campo C. O sea, no se sabe su carga. A ver. Fueron dos preguntas. Primero, ¿quién preguntó? El chico. Yo, profe, disculpe. Ayer. Rodrigo, ¿verdad? Sí. A ver, Rodriguito, ¿cuál era tu pregunta, papi?
No, sí sé que se restan, profe, porque tienen la misma distancia y el mismo módulo, pero si tuvieran diferente distancia, o sea, sería... Ahí sí, pues, ahí sí, el que tiene más distancia tendría menos campo. Y el que tiene menos distancia tendría más campo. Ahí sí la resta no me da cero, pues. Claro, sí, entiendo, Ahí profe. sí yo pondría diferente de cero, igual que aquí. Ya, profe. Gracias. Ahora sí, la que preguntó, hija, ¿tu nombre cuál es, mami? Disculpa. Pamela, profe, ¿por qué Pamela. tiene, sí, ¿por qué tiene la Ay, misma Pamela. dirección del campo? El B y el A, hacia el otro lado, hacia el lado del Porque C. son positivos. Recuerda que cuando la carga es positiva, ¿no? Acuérdate que si yo tengo una carga positiva, el campo en cualquier punto que lo dibuje, en cualquier punto tiene que ser saliente, 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 saliente. No interesa el punto, tiene que ser saliente. Pero si la carga fuera negativa, entonces el campo que yo dibuje en cualquier punto, ¿ah? En cualquier lugar, tiene que ser entrante, 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 entrante. ¿Te diste cuenta? Entonces, la carga A es positiva. El campo que genera en este punto tiene que ser saliente, a la derecha. La carga B también es positiva. El campo que genera en este punto también tiene que ser saliente, a la derecha también. Por eso los dos campos se dibujan a la derecha, porque tienen que salir. Ya, profe. ¿Entendió, no? ¿Sí? Los campos se dibujan con flechas salientes si es positivo y con flechas entrantes si es negativo. O sea, el primer caso sí lo entiendo bien, porque son ambos más y se van a repeler, pero el segundo como que... Repeler, no, acá no existe la palabra repeler, hija. Bueno, Acá yo no si se estoy van analizando, yo no estoy analizando dos cargas. Yo estoy analizando una carga con un puntito. Cuando yo analizo dos cargas, ahí sí puedes decirme repeler y atraer. Ahí sí está bien esa palabra. Pero cuando tú trabajas con una carga y con un puntito, que es un lugar, eso es campo. Eso es campo. Entonces, ¿cómo dibujo el campo en este puntito, que es una flecha? ¿Cómo lo dibujo? Él me dice, si él es positivo, el campo, la flecha, tiene que salir. Si él es negativo, el campo, la flecha, tiene que entrar. Así de sencillo. Profe, y si hubiera otra carga acá negativa en ese punto, pues esta carga también su campo entra. ¿Te das cuenta? Yo no me fijo en ellos dos. Yo me fijo en la carga y el punto. ¿Y cómo dibujo el campo en ese punto? Entrante es negativo, saliente es positivo. Se acabó. A mí no me interesa la otra carga. La otra carga también hará su campo, saliente es positivo, entrante es negativo, se trabaja de manera independiente. No me digas pues se repele, porque no te están pidiendo fuerza eléctrica, te están pidiendo campo eléctrico, relación carga-puntito. Entonces, si tú te fijas bien en el punto P, la carga A es positiva. ¿Cómo dibujo la flecha en P? ¿Saliente para la derecha o entrante para la izquierda? Olvídate de B, olvídate, estamos A con puntito. ¿Cómo dibujo el campo? ¿Saliente para la derecha o entrante para la izquierda? Saliente. Saliente para la derecha, ahí está, mira. Ahora B, olvídate de A, ahora enfócate en B. B también es positivo. ¿Cómo dibujo el campo? ¿Saliente a la izquierda o entrante a la derecha? Saliente a la izquierda. Tendrá que ser quizás a la izquierda. Entonces ahí está. ¿Te das cuenta? Y ahora que tengo los dos campos dibujados de manera independiente, los analizo. Los dos tienen direcciones contrarias. Por lo tanto, se restan. Lo mismo tienes que hacer con el puntito C. Si te has dado cuenta, mira, la carga A es positivo. ¿Cómo dibujo el campo en C? ¿Saliente a la derecha o entrante a la izquierda? Saliente hacia el otro lado. Ahí está, saliente a la derecha. Ahora vamos con la carga B. Olvídate de A, ahí se fue, olvídate. La carga B ahora es positivo. ¿Cómo dibujo el campo en el puntito? ¿Saliente a la derecha o entrante a la izquierda? A la derecha. Y te Ah, das claro. cuenta de que tienen la misma dirección. Entonces se suman. Ahí, profe, ahora sí. Gracias. ¿Se entendió? Sí. Guillermito también entendió. ¿Sí? ¿Entendió, Guillermito?
Listo. Pues entonces deben de tener cuidado, ¿sí? Cuando se trabaja con dos cargas, ahí sí está correcto decir atracción o repulsión. Pero si tengo una carga y me van a relacionar con un puntito, con un lugar en el espacio, eso es campo. Y en ese punto yo voy a dibujar una flecha. Saliente, si esto es positivo, entrante, si esto es negativo. ¿Sí? Vamos con el problema 8 entonces. Aquí. Dice, un cuerpo parte inicialmente a 30 metros por segundo, ya rapidez inicial vale 30 metros por segundo, y una aceleración de 2. ¿Ya? Determina el desplazamiento en el quinto segundo. Desplazamiento en el quinto segundo. Ya. Bueno, el problema está mal redactado. Yo voy a decir, un cuerpo tiene una rapidez inicial de 30 y comienza a acelerar con una aceleración de 2. Para nosotros entender que aumenta, porque esto también puede disminuir. El problema es si tiene una aceleración de 2, pero yo no sé si está acelerando o desacelerando. Yo no sé esa vaina. No dice el problema, ¿no? Sí, a ver, vamos a leerlo de nuevo. Un cuerpo parte inicialmente de 30 y una aceleración de 2. ¿Te das cuenta? Yo no sé si está acelerando o desacelerando. Así que el problema tiene que haber dicho, está más redactado. Es un recopilado, está más redactado. La próxima yo voy a hacer los recopilados, pero caramba. Entonces la rapidez inicial vale 30 y acelera, y está acelerando, es un movimiento acelerado, con una aceleración de 2. Entonces la rapidez está aumentando. Muy bien, si la rapidez está aumentando, a mí me están pidiendo hallar la distancia en el quinto segundo. ¿Sí? Pero me pide desplazamiento, sí, pero como es un movimiento acelerado, no hay ningún problema con eso. Cuando el movimiento es acelerado, cuando la rapidez está aumentando, ¿sí? La distancia y el desplazamiento tienen el mismo valor. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Cuando el movimiento es desacelerado, cuando la rapidez comienza a disminuir, ahí sí pisa freno y chapa tu embriague. Ahí sí la distancia recorrida y el desplazamiento no necesariamente es la misma vaina. ¿Por qué? Porque en un movimiento desacelerado, el móvil obviamente se va a detener en algún momento y luego regresa. Entonces, en un movimiento desacelerado, el móvil hace esto. Y tu distancia recorrida y tu desplazamiento no es la misma vaina. ¿Te diste cuenta? En cambio, en un movimiento acelerado donde siempre la rapidez está aumentando, tu distancia recorrida y tu desplazamiento sí es la misma vaina. ¿Se ha entendido, verdad? Es por eso que es muy importante aclarar que esto está acelerando, está aumentando la rapidez. Bien, ahora que ya entendí que es un movimiento acelerado, ¿sí? Donde la distancia recorrida es igual al módulo del desplazamiento, la misma vaina. Hay una formulita para la distancia en el enésimo segundo, si es que te acuerdas. La formulita es esta, rapidez inicial más menos aceleración entre 2 por 2n menos 1. Sale al toque con eso. Vamos, rapidez inicial 30 más aceleración que vale 2, 2 entre 2, 1, multiplicado por 2. ¿Distancia en qué segundo quiero? ¿Distancia en qué segundo dice? Distancia en el quinto segundo. Quiero la distancia en el quinto segundo. Entonces será 2 por 5 menos 1. Entonces yo diría 2 por 5, 10 menos 1, 9, 9 más 30, 39 metros. Oiga, profe, y si yo no me hice esa fórmula, ¿cómo resuelvo el problema? Se puede hacer de otra manera. Para yo calcular la distancia en el quinto segundo, yo lo que debo de hacer es lo siguiente. Yo lo que debo de hacer es calcular la distancia para un tiempo de 5 y luego calcular la distancia para un tiempo de 4. ¿Ya? ¿Y qué hago con eso? Que la distancia o la diferencia de distancias es la distancia en el quinto segundo. Para calcular la distancia en el quinto segundo, yo necesito calcular la distancia para el tiempo 5
y la distancia para tiempo 4. Una distancia de 1 para 5 segundos y una distancia de 2 para 4 segundos. Con esta fórmula de acá. Rapidez inicial por el tiempo más o menos un medio de A por el tiempo al cuadrado. Calcula de 1. Sería 30 por 5, 150. 150 más 25, 175. Calcula de 2 para tiempo 4 sería 40 por 4, 120. 120 más 16, 136. Resta esta vaina y ¿cuánto te sale? 39. Esas son las dos formas de resolver ese problema. O lo haces craneando, donde calculas la distancia para un tiempo de 5, la distancia para un tiempo de 4, la diferencia de distancias es la distancia en el quinto segundo, o te acuerdas de la fórmula. Depende de ti. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, me había botado el Zoom. Quería preguntarle de que usted acá lo está tomando entonces como acelerado, ¿no? Porque no vi bien esa parte. Sí, Para sí, que falta pueda aclarar ver. eso en Ah, la ok, preguntita, Solange. ok, gracias, profe. Gracias. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Qué dice en la primera fórmula? ¿Cómo? En la de distancia n, que le Distancia en el enésimo segundo es rapidez inicial más menos aceleración entre 2 por 2n menos 1. Bien, gracias, profe. Eso también está en los PDFs que mandé. Ay, profe, usted chinche con sus PDFs. Que los hago pues con amor. Nadie los lee. Yo no voy a hacer nada, no resentí. Profe, Dime, papi. profe, ¿sigue subiendo la foto? ¿O ya no? ¿Cuál? Las fotos ¿Esto? de, sí, de Ha la... subido hasta el 2018. Ah, ya, pero en otra clase. Sí, pero lo resuelve igualito. Ah, ya, ya. Ustedes deben de tener una tutora en la cual sube las fotos, ¿no? Una corte. A su corte y decirle, el profesor, por favor suba las fotos del recopilado hasta el 2016. Y la profesora tiene las fotos, ¿no? Ahí lo debe tener guardado, ¿no? Como yo lo tengo guardado en una carpetita, recopilado 2016-1, 2016-2, me imagino que lo tiene ordenado, ¿no? Entonces simplemente agarre, copia y lo manda nada más. No es tan difícil. Profe, Dime, hija. ¿Cómo yo? Ah, no, espere. Ese es para el de... Profe, una pregunta. ¿Puede explicar lo último del D1 igual a 175 y el D2 igual a 136, por favor? Claro, cada vez que a ti te piden la distancia en algún lugar para un tiempo X, digamos, distancia para el séptimo segundo, octavo segundo, tercer segundo, que es un lugar muy distinto a que yo te diga, ¿no? Hallar la distancia en el quinto segundo, que es totalmente distinto a que yo te diga hallar la distancia para 5 segundos. Cuando a ti te dicen distancia en un lugar de tiempo, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, es porque estás desmenuzando el tiempo de un segundo en un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Solo que lo colocas en lugares. Primer, segundo, 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 tercer, segundo, cuarto, segundo. Pero todos los tiempos son de uno en uno. De un segundo en un segundo. Entonces, cuando a mí me piden la distancia en el quinto segundo, yo puedo calcularlo. Sí. ¿Cómo? Razonando un poco. Primero hallo toda la distancia para 5 segundos y luego hallo la distancia para 4 segundos. Me sobra un pedacito, ¿verdad? Ese pedacito que sobra es justo la distancia en el
quinto segundo, porque ya pasaron 4 segundos, pues. Distancia para tiempo 4, ya pasaron 4 segundos. O sea, tú ya hiciste 1, 4 veces. Primero, segundo, tercero, cuarto. Ya está, 4 veces. El siguiente 1 segundo sería el quinto, que es lo que te está pidiendo. Entonces, toda la distancia de t igual a 5, le quitas toda la distancia de t igual a 4. Y el pedacito que te queda es justo la distancia en el quinto segundo. Entonces, si para un futuro problema a ti te piden hallar la distancia para el séptimo segundo, dime qué tienes que hacer. La distancia encima. Claro, si a ti te piden hallar la distancia en el séptimo segundo, ¿qué tendrías que hacer? Estas distancias. ¿Ya? Hallar la distancia primero, ¿para qué tiempo? Para el tiempo que me piden. O sea, la distancia total menos el uno antes. ¿Ya? ¿Cuál es la distancia total? ¿Para qué tiempo es? Yo te estoy pidiendo hallar la distancia en el séptimo segundo. ¿Cuál es tu distancia total? ¿Para qué tiempo? Hasta el 7 menos la Muy 2. bien, para tiempo 7, esa es tu distancia 1. ¿Y cuál será tu distancia 2? ¿Para qué tiempo? El 6. Ahí está. Restas las dos distancias, la distancia para tiempo 7 y la distancia para tiempo 6, y el cachito que te quedó es la distancia en el séptimo segundo. Justo lo que yo dije. La otra, ¿no? O la otra fórmula. O aplicas la fórmula directa que salió. Necesitas rapidez inicial, necesitas aceleración y el lugar que te están pidiendo. Gracias, profe. Listo. Bien. Bien, muchachos, entonces acuérdense, 2016-1, problema número 8, ya la hora nos ha ganado. Sí, tristemente. ¿Cómo pasa? ¿Cómo vuela el tiempo cuando uno aprende, caramba? Cuando uno estudia de verdad. Bien, muchachos, nos vemos la próxima semana. Si ustedes gusten, pueden pedir las fotos hasta el 2016-2. Yo entiendo que las directoras probablemente no van a querer darte porque después haces, pero si ya tengo el solucionario, ¿para qué le voy a escuchar dictar a Gustavo? O eso no se busca. Tal vez por eso no suban las fotos, suban ahí poco a poco. ¿Ya? Pero si gustan, pidan las fotos hasta el 2016-1, ¿no? Los otros 7 problemas que faltan los hacemos al toque. ¿Sí? Pero hagan eso, las fotos ya están. Pídanlos tranquilamente para que puedan resolver, cotejar y ya lo vamos a resolver conmigo. ¿Sí? Bien, muchachos, nos vemos el día sábado. Este sábado sí va a haber clase, ya no nos van a cancelar como la semana pasada. Este sábado sí hay clase, voy a preparar un material, ya saben, para todos los salones porque nos juntan, no sé, nos juntan y ya el día sábado hago material para todos ustedes, bien bonito, con cariño, pero ténganlo pues. Y a los nuevos, pidan su material. Chaito.